Usted está escuchando Huellas Culturales, un enlace al patrimonio, una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Comenzamos. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Huellas Culturales, un programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Como siempre, es un orgullo traerles este espacio donde abordamos la amplia oferta que nos ofrece el museo. Les saluda César Barrantes. Hoy vamos a continuar conversando sobre la muestra temporal Murciélagos entre el mito y la realidad. En un programa anterior conversábamos con el biólogo e investigador Bernal Rodríguez Herrera, quien trabaja con el Programa para la Conservación de Murciélagos de Costa Rica y es profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y curador biológico de la muestra. Y a petición suya, reiteramos, Bernal Rodríguez Herrera, para que su mamá no se enoje, porque ella también es muy responsable de quién es usted, ¿cierto? Bienvenido nuevamente, don Bernal. Huellas Culturales. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de conversar. Así es. Conversábamos en la ocasión anterior, el programa anterior, sobre los murciélagos, sobre su especie, sus características. Veíamos temas muy interesantes, como que algunos de ellos son extremadamente longevos, 40 años viven algunos de esos. Uno no se imagina que un animal tan pequeño vive tanto. Hablábamos de que de las 115 especies que tiene nuestro país, solamente 3 se alimentan de sangre, y tampoco es que no son vampiros como los que se ven en las películas. Existe un gran mito respecto a eso, ¿no? Sí, claro, no, ni te van a morder el cuello como en las películas. Así es. De hecho, es muy sutil la forma en que estos animalitos... Primero, muy raro, ¿verdad? Sí. Porque los trabajos que se han hecho con ecología de los murciélagos vampiros, bueno, de esas 3 especies, una es la que se alimenta de sangre de mamíferos en general. Las otras 2 se alimentan principalmente de aves. Y esta que se alimenta de sangre de mamíferos se ha vuelto común porque el ser humano pues, ha abierto espacio y ha introducido caballos, vacas, chanchos, y eso es alimento para ellos. Pero volviendo al tema, los trabajos que se han hecho han encontrado que, digamos que de todo el menú que tienen los murciélagos vampiros, la última opción es el ser humano, ¿verdad? Y muerden al ser humano cuando ya no hay de otra y se van a morir, ¿verdad? Se van a morir de hambre, de inanición. Entonces, si queda un dedo mal puesto, por ahí lo pueden morder. Somos el último platillo. Somos el último platillo. Van a preferir vacas, caballos. Muchas cosas antes que nosotros. Entonces, no es solo que la mordedura es sutil, sino también de que realmente los casos de mordidas de vampiros a seres humanos son raros. Y bueno, justamente ese es uno de los temas que vamos a conversar, porque la mordida y la forma en que ellos se alimentan está sirviendo para que la ciencia también desarrolle un cierto método para con el tema de que no coagula la sí, sangre. Ellos, digamos, el murciélago que se alimenta de sangre tiene un montón de especializaciones. Todo su tracto digestivo es especial, porque él muy rápidamente, cuando ya se alimenta de sangre, elimina el agua que tiene en la sangre, ¿verdad? Entonces, lo que queda ahí en el tracto digestivo a nosotros nos envenenaría, ¿verdad? Entonces, digamos que ellos están muy especializados. Es una dieta muy especializada. Dentro de las especializaciones que tiene, es que la saliva de ellos tiene un anticoagulante. Es decir, ellos cortan con los dientecillos del frente, no son los colmillos de Drácula, ¿verdad? Eso no es así. Y empieza a salir sangre y chupan con la lengua. Y claro, la saliva impide que se forme un grano, que le decimos nosotros, ¿verdad? Que se seque la sangre, que coagule esa sangre. Y entonces, eso le permite alimentarse de una cucharada de sangre. Ese componente que tiene la saliva ha sido utilizado para desarrollar medicamentos para problemas de coágulos de sangre, las personas que tienen de este tipo de problemas circulatorios. Entonces, hasta esa especie, que digamos tiene un impacto en la economía, porque claro, es una especie que puede transmitir enfermedades al ganado, al caballo, etcétera, hasta esa especie que tiene una imagen bastante negativa en el ser humano, hasta esa especie hemos logrado sacar un beneficio. Y justamente hoy, don Bernal, en este espacio vamos a hablar de las contribuciones, de los servicios ambientales que brindan los murciélagos a la naturaleza
y a la especie humana. Y esto hay que dejarlo claro, hay que hacer en un énfasis muy grande el beneficio que trae para nosotros y nosotras la existencia de los murciélagos y por qué tenemos que cuidarlos, ¿cierto, hombre? Sí, bueno, yo partiría de que nosotros tenemos que ser conscientes de que todas las especies tienen un valor, ¿verdad? Hay valores que son más fáciles, todas las especies, no solo murciélagos, todas las especies. Hay, digamos, valores que son más fáciles de cuantificar y que son muy directos, ¿verdad? De alimentación, por ejemplo, medicina, etcétera. Y hay otras cosas, otras que son más difíciles de ver, pero además hay como tenemos que partir de que las especies pueden tener algún beneficio más claro, más directo a futuro, ¿verdad? Entonces siempre hay que tratar de que la pérdida de especies desaparezca, es decir, que no perdamos más especies en el mundo. Y bueno, hay un valor ético también, ¿verdad? Y las que, digamos, hay una razón ética y posiblemente religiosa, etcétera, que nos debería ayudar a conservar las especies. En el caso particular de los murciélagos, están los servicios ambientales que ellos brindan. Un servicio ambiental es un beneficio que recibe el ser humano en forma gratuita, ¿verdad? Y que es importante. Entonces, en estos servicios ambientales se han identificado varios en los murciélagos. Muy bien, vamos a ahondar más de estos servicios ambientales y de estas contribuciones tan importantes que dan los murciélagos y que están plasmadas en la exposición en la muestra temporal Murciélagos entre el mito y la realidad del Museo del Jade y de la cultura precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Pero vamos a hacer una breve pausa para información de su interés sobre el museo y ya regresamos con más de Huellas Culturales. El Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros tiene el agrado de invitarla a su ciclo de conferencias virtuales todos los miércoles a las 3 de la tarde. También le recordamos que puede visitar nuestras exposiciones permanentes y temporales de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los domingos las entradas son 2x1 para nacionales. Para más información le invitamos a visitar nuestras redes sociales. Facebook Museo del Jade, Instagram Museo del Jade CR, Twitter @Museo del Jade CR, YouTube Museo Jade. Usted está escuchando Huellas Culturales. Gracias por su sintonía. Estamos en Huellas Culturales, un programa del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Le recordamos que también puede tener más información de esta muestra y de todo lo que ofrece el museo en su página web museodelJade.ins-cr.com, en su Facebook Museo del Jade y también en el Instagram Museo del Jade CR. Estamos conversando con Bernal Rodríguez Herrera, quien es curador biológico de esta muestra, quien también es parte del programa de conservación de murciélagos de Costa Rica, que es una iniciativa que es parte, que también es regional, ¿verdad? Y eso vamos a conversar más adelante. Y en este espacio, pues estamos dándole mucho énfasis estamos conversando sobre los enormes beneficios, la importancia de la existencia de estos mamíferos y los servicios ambientales. Este término justamente que mencionaba don Bernal antes de la pausa. Y antes de continuar conversando de esto, pues vamos a recordar un poquito las características un poco sobre esta muestra que se encuentra actualmente en el Museo del Jade. Escuchemos. Exposición temporal Murciélagos entre el mito a la realidad. La exposición Murciélagos entre el mito y la realidad surge como una iniciativa entre el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros y los programas para la conservación de los murciélagos de México y de Costa Rica. Tiene el objetivo de generar un espíritu de comprensión acerca de los beneficios que brindan los murciélagos dentro de la naturaleza y a la población humana en general. La exposición brinda información de los murciélagos, sus características, hábitos y contribuciones a los seres humanos. Asimismo, se señalan algunas de las amenazas que enfrentan estos mamíferos. La temática cultural es respaldada por las colecciones arqueológicas del Museo del Jade.
los museos del Banco Central y el Museo Nacional de Costa Rica, con piezas precolombinas elaboradas en jade, cerámica y piedra. Las piezas relatan escenas místicas que le otorgan un simbolismo y un papel protagónico al murciélago y a la relación que los seres humanos tuvieron con este animal como parte de su forma de pensar animista. El cierre de la exposición busca generar una reflexión alrededor de las amenazas de hoy en día que afectan a los murciélagos y que son las mismas que inquietan al planeta y al ser humano, tales como la pérdida de hábitat, sequías, altas temperaturas, efectos innegables al acelerado cambio climático. La muestra Murciélagos entre el mito y la realidad está disponible hasta septiembre en la sala de exposiciones temporales del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Su público meta son niños y niñas, jóvenes y adultos. La entrada cuesta 3.000 colones. Para más información puede ingresar a la página museodeljade.ins-cr.com. Huellas culturales. Bien, volvemos. Servicios ambientales, don Bernal Rodríguez. ¿Qué se entiende por servicios ambientales cuando hablamos de murciélagos y en general de otras especies? Bueno, lo mencioné que son beneficios que recibimos, ¿verdad?, de la naturaleza. Entre esos incluye la biodiversidad, las especies, de una forma gratuita. Entonces, por mencionar un ejemplo, los manglares, ¿verdad?, que han sido tan amenazados, ese ecosistema, ¿verdad?, que está en la zona entre mareas, nos brinda el servicio ambiental que regula las mareas, ¿verdad?, que evita inundaciones, etcétera, que son sitios importantes para la reproducción de otras especies, etcétera. Y bueno, eso es un servicio ambiental. Un manglar está ayudando a proteger, digamos, al ser humano que está ahí, por mencionar uno. Pero bueno, así hay purificación del aire, del agua, etcétera. En el caso de los murciélagos, el primero que voy a mencionar, el servicio ambiental, es el de la polinización. Estamos viendo una crisis de polinizadores y tal vez ustedes han escuchado las noticias con las abejas, es terrible, ¿verdad?, este tema. Y bueno, en general los polinizadores más importantes son los insectos, ¿verdad?, la gran diversidad de insectos que hay. Pero en el grupo de los vertebrados, donde incluyo peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, etcétera, dentro de los mamíferos están los mamíferos, y dentro de los mamíferos el grupo más importante para la polinización son los murciélagos. Existen murciélagos que se han especializado en alimentarse de néctar. El néctar es lo que producen las plantas para atraer un polinizador. Es como la recompensa que ellas dan, las flores dan esa recompensa. Entonces es agua con azúcar, digamos, más o menos, y el secreto es que el murciélago va a visitar ciertas flores que producen este agua con azúcar, este néctar, y a cambio el murciélago se lleva el polen, que es el material genético de una flor, y lo deposita en otra flor de la misma especie, y se produce la reproducción de la planta. Es decir, toma el polen, esos granitos amarillos, y se le pega al pelo y lo lleva a otra flor, y ese grano de polen queda en otra flor. Esa flor se va a polinizar y se va a producir el fruto con las semillas, que al final es el proceso reproductivo de la planta. Bueno, para que suceda todo esto, ¿verdad?, hay un montón de cosas que tienen que pasar. Uno, ya mencioné, la planta tiene que abrirse, para que suceda con murciélagos, la planta tiene que abrirse de noche, la flor tiene que abrirse de noche. La flor tiene que anunciarse, entonces hay plantas que abren una flor por noche durante muchas noches. Eso es como poner un anuncio, no sé, en una esquina, un poste, ¿verdad? Pero hay plantas que lo que hacen es abrir muchas flores en un lapso de tiempo más pequeño. Eso es como poner una pauta en la televisión, en el radio, ¿verdad?, que lo va a escuchar mucha gente, pero durante pocos días. Son, digamos, dos estrategias. Entonces la flor se abre de noche, produce néctar en la noche, y se empieza a anunciar, y tiene que tener ciertas características para que el murciélago la pueda encontrar. Entonces ahí entra el murciélago puede detectar esa planta por visión, como en los desiertos,
o puede encontrar esa planta por olfato, tiene un olor especial, que es digamos, una historia evolutiva entre las flores y los murciélagos, o puede encontrar también esa flor por el oído, por el sonido, porque hay flores como el ojo de buey, la flor del ojo de buey, esa semilla que la gente utiliza para artesanía, que tiene una estructura que hace un eco especial al radar del murciélago y le avisa al murciélago que ahí está la flor. Entonces, visita esa flor, el pelo del murciélago tiene modificaciones para que se le pegue el polen, y depende de la flor, se le puede pegar el polen en la cabeza, o se le puede pegar en la panza, se le puede pegar en las alas, se le puede pegar en la espalda, y él se va, mete la lengua. Entonces ahí hay otra especialización, el hocico es largo, casi no tiene dientes, tiene una lengua larguísima. Un murciélago de 6 centímetros de cuerpo puede tener 4 centímetros de lengua, wow. Y así, digamos, chupa o se alimenta del néctar, ¿verdad? Y él se va y visita otra flor, y se lleva el polen pegado en el pelo. ¿Cuál es la estrategia de la planta? La planta produce un néctar de muy baja calidad, con muy poco azúcar, pero mucho néctar. Entonces el murciélago se va gordo, feliz, pero muy rápidamente va a tener hambre. Y eso lo obliga a visitar otra flor, y visitar otra flor, y visitar otra flor. Las flores lo tienen con hambre, el pobre ahí volando de un lado a otro. Y mientras más flores visite, mayor probabilidad de que polinice algunas. Bueno, desde la perspectiva del ser humano, digamos, todo esto puede ser muy apasionante, pero además hay especies de plantas que el fruto o la madera o, digamos, en general la planta tiene algún uso por el ser humano. Correcto. Entonces, ahí es donde el servicio que brinda de polinización beneficia al ser humano. Por ahí escuché, y creo que esto me lo contó doña Vicky, a la que también vamos a tener en este espacio hablando justamente de esta muestra, de que incluso para productos tal vez no aquí en Costa Rica, sino en México, el tequila. Incluso. Sí, el agave es polinizado por una especie de murciélago, por un Leptonicteris. O sea, cada vez que se toma un tequila, dele gracias a los murciélagos. Exactamente. Dele gracias a los murciélagos, y ha habido crisis grandes porque en México en algún momento cortaban las flores del agave, y eso lo que hacía era que no hubiera intercambio genético entre las plantas, y eso disminuye, digamos, la diversidad genética de la plantación y está más expuesta a enfermedades. Entonces ahora hay una campaña muy fuerte para dejar cierto porcentaje de las plantaciones con flor y que los murciélagos hagan su trabajo. Pero bueno, el agave, la ceiba también puede ser polinizada por murciélagos, ¿verdad? Ya lo mencioné, la mucuna, hay varias especies que son de uso del ser humano que son polinizadas por murciélagos. Como por ejemplo, ¿qué nos comemos? Usted ya mencionó algunos. Por ejemplo, es que yo no sé cómo le diré, el zapote colombiano, ¿verdad? Que es una fruta grande, ese es polinizado por los murciélagos, y que es digamos, el mangostán también es polinizado por murciélagos. Entonces hay varias especies importantes. Y bueno, y de árboles maderables hay bastantes, otoba, cedromadería, todos esos son polinizados por murciélagos, o dispersados, que ese es el otro servicio ambiental. Imagínense, y no hemos terminado de hablar de otros servicios ambientales de los murciélagos. Estamos en Huellas Culturales del Museo, un programa del Museo del Jade y la Cultura Precolombina. Conversamos con Bernal Rodríguez Herrera. Él es biólogo y es parte del programa para la conservación de murciélagos de Costa Rica y uno de los expertos que montó esta muestra temporal en el Museo de Jade. Estamos hablando de los beneficios, de los servicios ambientales que nos dan los murciélagos a las personas y a la naturaleza. Acabamos de conversar sobre el tema de la polinización, pero también hay otros servicios. Muchos otros que dan los murciélagos. El segundo mencionaría dispersión de semillas, que también tiene que ver con, digamos, el proceso reproductivo de las plantas. Las plantas invierten energía, invierten recursos en producir frutos. Y bueno, cualquiera decir, ¿para qué producen frutos? Bueno, producen frutos para atraer agentes a otras especies que se coman ese fruto, que adentro tienen la semilla, que tiene el material genético, ¿verdad? Y se lleven esa semilla lejos del árbol madre. ¿Cuál es la idea? Digamos, el principio en general es que hay mayor probabilidad de que una semilla germine y llegue adulta mientras más lejos esté de la madre, para que no compita con los recursos que tiene el árbol madre. Si esa semilla cae ahí mismo y cae a 1 metro de distancia, la madre va a competir en su momento por recursos con la madre. Entonces, que la estrategia es que se vaya. ¿Qué hacen las plantas? ¿Qué hacen los árboles? Producen fruto,
para que lleguen pájaros, lleguen mamíferos, lleguen otros animales, se coman ese fruto, en algunas ocasiones traguen las semillas y después las dispersen defecando lejos del árbol. A veces no se comen las semillas, si la semilla es muy grande no es factible. Bueno, esto sucede con murciélagos también. Hay árboles que producen frutos típicos para murciélagos, por ejemplo, del mismo género el jocote es muy comido por murciélagos, el cedro María es comido por murciélagos. El murciélago toma el fruto, en algunas ocasiones se come las semillas, no destruye las semillas, eso es importante, se traga las semillas sufren, digamos, un proceso en el tracto digestivo y después defecan las semillas en lugares que se van a regenerar. Cuando nosotros hablamos que tenemos problemas de terraplenes, inundaciones, etcétera, muchos están asociados a la pérdida de hábitat, a la destrucción del bosque, y que son esos potreros, esas laderas peladas, ¿verdad?, que entonces son de alto riesgo para el ser humano. Las plantas que crecen en esos potreros y se empieza a formar, inicia el proceso de sucesión del bosque, de regeneración del bosque. Usted tiene un potrero vacío, como si fuera una cancha de fútbol, y deja eso a la libre, empiezan a crecer plantas. Esas plantas pioneras que inician ese proceso de regeneración son dispersadas por murciélagos. Eso está súper probado. El murciélago va, toma los frutos, se come, se traga las semillas y él pasa por áreas abiertas y empieza a dejar caer las semillas que van a germinar acá. Lo frondoso de nuestros bosques tiene mucha responsabilidad los murciélagos. Inicia ahí. Y bueno, y ahora en los últimos años hemos hecho trabajos también demostrando que también dispersan semillas grandes que no se llegan a comer. El murciélago va al árbol, agarra el fruto, como un jocote, o el otro que no es jocote, ahorita me acuerdo cómo se llama, que es amarillo, que la gente también se lo come, es muy rico. Toma esta fruta, la agarra, se vuela a una distancia y empieza a comérsela, ¿verdad? Y deja caer la semilla grande ahí. En ese caso no se la traga, pero también la dispersa. Entonces, la dispersión de semillas es otro servicio ambiental que hacen los murciélagos, porque están manteniendo, digamos, el ciclo reproductivo de plantas que nos pueden servir a nosotros. Por ejemplo, el hierba santa, ya lo mencioné, cedro María, o toba, que es otro árbol maderable, son algunas de las plantas que dispersan los murciélagos. Polinizadores, distribuidores de semillas, bueno, ya solamente esas dos, es algo increíble lo que hacen, pero además de todo hay otro tema también por ahí que es comen insectos, algunas especies. Muchas especies de murciélagos se alimentan de insectos. En general, en la evolución de los mamíferos, para los mamíferos, hace millones de años, uno de los grandes cambios que hubo para ellos importantes fue la aparición de plantas con flor, lo cual hace que aparezcan un montón de insectos y eso es comida para los mamíferos. Entonces sí, hay murciélagos que se alimentan de insectos y hay, digamos, dos tipos en general. Los que comen los insectos sobre el follaje, esos se paran ahí en una rama, se quedan escuchando y escuchan el escarabajo o a la esperanza que está en una hoja y se dejan caer sobre esos insectos, se los comen. Y los que comen insectos volando, ¿verdad? Que los hemos visto tal vez en un poste de luz en la noche y ustedes los ven para arriba y para abajo volando, esos comiendo insectos. ¿Cuál es el servicio ambiental? Bueno, que algunos de estos insectos pueden ser insectos plaga en cultivos. Entonces hay trabajos muy bonitos hechos en España, en Estados Unidos, algunas cosas acá, donde se demuestra que los murciélagos controlan las plagas de maíz, de algodón, de arroz, ¿verdad? Entonces, eso hace que el ser humano tenga que invertir menos tiempo y menos dinero en insecticidas. Y bueno, y eso al final se refleja no solo en beneficio del bolsillo, sino también en salud, ¿verdad? Y son los murciélagos que están comiendo insectos. Hay dos trabajos muy bonitos que demuestran que los murciélagos son los que controlan los insectos herbívoros, los que se comen las hojas, todas esas orugas y todo eso, son los murciélagos más eficientes que las aves para controlar estos insectos. La gente creía que, mire, los gusanos están comiendo las matas aquí y los pájaros deberían trabajar. Bueno, sí, los pájaros trabajan, pero realmente en la noche es cuando realmente hay una eliminación de esos insectos porque son los murciélagos principalmente. Entonces el beneficio del servicio ambiental es ese, que controlan poblaciones que pueden causar daños a los cultivos y en algunos casos también de salud, ¿verdad? Cuando están comiéndose los zancudos, los murciélagos comen los zancudos,
también están ayudando a controlar la transmisión de enfermedades para el ser humano, ¿verdad? ¿Cuánto le debemos a los murciélagos? Es impresionante, don Bernal. Yo esperaría que por lo menos la gente empiece a respetarlos. Yo cuando doy charla la gente me dice, ay, es que mire, qué feo, mire, para mí no hay murciélago feo, pero hay raros. Yo creo que lo más importante, y no solo con los murciélagos, una vez más, es que la gente tiene que aprender de que las especies tienen un papel en el ecosistema y que mientras más diversos sean los ecosistemas, tenemos mejor calidad de vida, tenemos mejor agua, tenemos mejor aire, tenemos los ruidos. La gente en la universidad, por ejemplo, yo camino y veo a todo el mundo feliz viendo un perezoso y son 10, 15 personas tomándole fotos al perezoso. Pues yo le tomo fotos a la gente porque realmente no se da cuenta que eso es parte de la paz que puede recibir, o escuchar un yigüirro cantando, ¿verdad? O escuchar un halcón cantando, ¿verdad? Que todavía hay algunos en las ciudades. Ese servicio, esa tranquilidad que recibe el ser humano con la biodiversidad, la estamos perdiendo y tenemos que empezar a valorarla cada vez más. Los murciélagos son parte de eso. Sin lugar a dudas. Usted como curador en el área, como experto en biología y también parte del programa de conservación, y ya para ir concluyendo, don Bernal, en este espacio, en este rato que nos queda, los tips que la gente común en la calle tiene que tener, una vez que está consciente de la importancia de los murciélagos para cuidarlos y que prosperen, porque si ellos prosperan, nosotros también. Bueno, primero, si ven un murciélago, no lo agarren, ¿verdad? Eso lo digo lo mismo. Si ven una culebra, no lo agarren. Si ven un ratón, no lo agarren. Si ven un mapache, no lo agarren. O sea, eso es válido para todos. No se puede manipular la fauna silvestre. Eso es importante. Si tienen murciélagos en las casas, que eso en algunas ocasiones son un problema, y eso muy rápidamente lo menciono así. A veces la gente se crea problemas solos. A mí me han llamado personas que me dicen, es que estaba viendo el partido Saprissa-Alajuela y pasó un murciélago, ¿qué hago? Yo hubo gol, hubo penal, no pasa nada, o sea, pasó el murciélago, está comiéndose un insecto, pasó, no se preocupe. Exacto. O gente que me dice, es que viera que me ensuciaron la pared, ¿verdad? Porque defecan aquí y me ensucian la pared. Sí, eso es un problema, pero comparado a los beneficios que tiene, eso es mínimo. ¿Qué es lo que puede hacer? Lavar la pared, pero no, una vez cometí el gran error de decir, es que seguro están comiendo aquel palo y la semana siguiente cortaron el palo, ¿verdad? Esas cosas, la gente no se da cuenta que va en contra de ellos mismos. Entonces, digamos, hay que aprender a convivir. Si ustedes tienen murciélagos en los techos y realmente es un problema grande, bueno, ahí no hay una receta, habría que destapar el techo, ahuyentar los murciélagos, habría que ver cada caso. Pero nunca es una opción y además es prohibido por la ley matar a los murciélagos. Y hay muchos sesgos. Por ejemplo, si es un zorro pelón el que está metido en un techo o un murciélago en un techo, la gente por lo general trata de matarlos. Pero si es un mapache, llaman a los bomberos, ¿verdad? Y tienen que venir los bomberos y gastar los recursos del INSS, y suyos y míos y de todo el mundo para sacar el mapache. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la gente ve bonito, por decir algo, el mapache, y a los otros no. Estamos cometiendo ese tipo de errores. Pero bueno, no es el tema de cómo se ve, sino lo importante claro, que es, lo vital que es, y los murciélagos lo son. Lo son. Bien, ya tenemos que ir cerrando. Recordarles que todo esto tan interesante que nos ha dicho don Bernal, usted lo puede encontrar en la muestra temporal Murciélagos entre el mito y la realidad, que está en este momento en el Museo del Jade y de la Cultura Precolombina. Si quiere más información también puede ingresar a la página del museo, museodeljade.ins /cr.com, en su Facebook, Museo del Jade, y en su Instagram, Museo del Jade CR. Nos vamos por esta ocasión. Muchísimas gracias, don Bernal Rodríguez Herrera, por su tiempo y darnos información tan valiosa sobre los murciélagos y sobre esta muestra. No, ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias. Hasta acá, Huellas Culturales. Muchísimas gracias. Nos escuchamos. Hasta aquí, Huellas Culturales, un enlace al patrimonio. Le invitamos a conocer más del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros en museodeljade.ins/cr.com.